Bienvenidos una vez más, amados oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestra página web ministeriosavivamientopln.com. Hemos estado estudiando, los que me han estado siguiendo, los que han venido estudiando conmigo, esta serie titulada Perlas del Reino, y hemos estado metidos en un tema específico llamado la dependencia de Dios. Le damos gracias al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que nos ha movido, nos ha instado, nos ha introducido, mejor dicho, en este tema tan maravilloso, yo diría tan esencial, fundamental, vital para la iglesia de este tiempo. Yo creo que para la iglesia de todos los tiempos, aún antes de la iglesia, este tema es fundamental, ya que trata de algo que es raíz. Lo que la Biblia dice, el apóstol Pablo llegó a decir, lo que está escrito, lo que fue escrito para nuestra enseñanza, lo fue. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, hoy voy a regresarme un poco. Ayer en la lección pasada, o en el estudio pasado, estábamos tratando, llegamos hasta el capítulo, tocamos un poquito los capítulos desde el 2 casi hasta el 9, algunos versos allí. Pero hoy quiero devolverme un poquito porque el Espíritu me llevó estudiando en mi devocional y pensando pues en lo que voy a compartir con ustedes sobre el tema en cuestión. El Espíritu me llevó a el mismo libro de Génesis, en el capítulo 1, en el mismo comienzo dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este verso nos deja muy claro que el hombre es en su esencia, en su sustancia, cuando Dios exhaló aliento de vida sobre este ser llamado hombre, se refiere allí a la parte espiritual, que tiene que ver con el alma. Y el hombre es hombre y hombre mujer, pero es hombre. Ese ser que está llamado a conectarse con Dios, que fue creado para que tuviera relación íntima, cercana, relación única, particular, con su creador, con Elohim. Ese es el hombre espiritual. Dios no se comunica con el hombre físico. El hombre físico es solo un vehículo, un portador. De hecho, hay dos formas solamente de vivir la vida en esta tierra. O se vive en el espíritu o se vive en la carne. De manera que el hombre espiritual es el que tiene relación íntima, cercana, como lo decía ahorita, particular, entrañable con su creador, con Elohim. De manera que lo espiritual es para el hombre espiritual, sea hombre o mujer. Dentro de cada cuerpo hay un hombre espiritual que Dios creó. Ahora, este hombre espiritual, en el momento que Adán y Eva pecan, hubo como un cortocircuito, hubo una interrupción, y el espíritu del hombre de alguna manera se murió, quedó neutralizado, quedó en shock, quedó sin función. Ahora, de allí en adelante, el hombre ha tenido un problema serio. El problema existencial del hombre es que perdió esa comunicación, se rompió esa vía, como cuando un cable se chicharra
por efectos de calor, de cualquier forma, y se corta la comunicación, por ejemplo, un cable telefónico o un cable eléctrico, se corta la luz. Eso es lo que ha pasado con el hombre. Su problema es un problema, básicamente el problema del hombre no es ni económico, ni social, ni emocional, etc. El problema del hombre en esencia es un problema de existencia por causa de ese cortocircuito que se dio allá en el paraíso. El hombre, de hecho, en su necesidad de adorar a Dios, a espaldas de Dios, el hombre ha caído fuertemente en una idolatría, bien sea por obra de los demonios o imaginaria, porque él mismo en ese deseo que tiene de comunicarse con ese ser superior, con ese ser supremo, con Elohim, con Dios, el hombre en su ignorancia y en su vacío ha buscado llenar esa carencia inventando o haciendo idolatría. Lamentablemente es un problema existencial más que cualquier otra cosa. Ahora, dentro de la misma palabra que acabamos de leer, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿ves? Y señoree sobre los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí sigue diciéndole, aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto, que da semilla, toda planta verde le será para comer, y fue así. Bueno, y sigue diciendo allí. Y dice que Dios vio que era bueno en gran manera lo que había hecho al crear al hombre. O sea que el hombre se convirtió en la corona de la creación. Por eso es que el diablo lo ataca. Cuando el diablo ataca, el diablo no atacó a la vaca, no atacó al burro, al león, aunque el león es el rey de la selva. No, el diablo fue a atacar a la corona de la creación. Él sabía que si él lograba lograr un cortocircuito, lograr una desviación del plan original de Dios para el hombre, él sabía que tendría un gran triunfo. Fíjense que precisamente eso es lo que hizo. Atacó exactamente digamos, la base el meollo del asunto. Fue allí y le tocó nada más y nada menos que la relación de dependencia de Dios al hombre. Y al tocarle eso, entonces trastocó el resto. Y eso es lo que Dios precisamente ha estado trabajando para que recupere el hombre. Miren que dice allí, fructificad, en el verso 1:28, Génesis, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Ahora, cuando Elohim, el Señor, le da este mandato, le manda estas 5 cosas al hombre, porque está en imperativo. Dice fructificad, no es una opción. Ese fructificad, multiplicado, llenar la tierra, tiene que ver directamente en su relación con sus otros semejantes, con el mismo hombre, o sea, la relación del hombre con el mismo hombre. Pero cuando entra a la cuarta y quinto, mandamiento, por decirlo así, o pauta, sojuzgarla y señorear, ya allí no está hablando acerca de su relación con el mismo hombre. El hombre no puede señorear. Dios no creó al hombre para que señoree sobre otros hombres. Su señorío tiene que ser, su gobierno debe ser implantado sobre el resto de la creación, mas no sobre el mismo hombre.
Amados, nosotros no fuimos creados para señorear sobre otros seres humanos. Nosotros fuimos creados para servirle a otros seres humanos. Una cosa es las funciones de gobierno en el aspecto de orden, digámoslo así, de funciones, de roles, pero no para imponer señorío sobre otro ser humano. Esa no es la voluntad de Dios. De hecho, Yahshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, lo dijo bien claro en uno de sus evangelios. Dijo, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero no será así entre vosotros. Entre vosotros, el que quiera ser el mayor será vuestro servidor. El Padre nos creó para que sirvamos los unos a los otros. Cuando dice señorear, ese no es el propósito de Dios sobre el hombre, sino sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos dio semilla para plantar, para dominarlos y de alguna manera gobernar sobre el resto de la creación. En ese sentido, gobernamos. Amados, es una perversión pensar que fuimos creados para estar sobre los demás y para imponer nuestros conceptos, para imponer nuestro gobierno sobre los demás, sobre los semejantes. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios en cuanto habla de gobierno y señorío, es servir. Yo no sirvo imponiendo, sino siendo ejemplo. La gente, de hecho el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Imagínense usted, si Él es el príncipe de los pastores y Él mismo no nos impone que nosotros, su gobierno, Él nos llama y nosotros voluntariamente le seguimos. En Primera de Pedro, capítulo 5, hay 4 tipos de pastores. El pastor que está pastoreando obligado, el pastor que está pastoreando y impone su gobierno, dice no como teniendo señorío. Capítulo 5 del 1 al 3 de Primera de Pedro. El pastor que pastorea por ganancia deshonesta, por dinero, por lucro. Y el pastor que cuida las ovejas voluntariamente, con amor, y que estas ovejas él pastorea con el ejemplo más que cualquier otra cosa. Él no va detrás de las ovejas con una vara diciéndole o un látigo golpeándolas, avancen, no. Él va adelante y sus ovejas le siguen con el ejemplo. Aunque en medio del proceso tenga errores, cometa errores, a lo mejor hasta alguna caída, alguna dificultad, pero él gobierna no es imponiéndose, sino con el ejemplo. Ahora, muy importante esto, porque apenas el hombre pierde su dependencia de Dios, entonces trata de imponerse sobre sus mismos semejantes. Eso fue lo que pasó, rápidamente lo podemos ver, ya en el mismo capítulo 4 del libro de Génesis. Caín trata de imponerse sobre su hermano y lo mata a la fuerza, a lo bravo, porque esto es parte de lo que se perdió en el deleite. Dios crea el paraíso, que es deleite, para que nosotros vivamos exactamente como Él nos creó, disfrutando la vida. Nosotros, amados, debemos entender lo siguiente. Cuando Dios exhala su aliento sobre nosotros, Él deseó en su corazón gobernar la tierra, porque Él sí es el gobernador, Él es supremo, Él es Señor, a través nuestro, o sea, a través de ese hombre espiritual que Él colocó dentro de cada uno de nosotros, de cada hombre y de cada mujer. El propósito de Dios era gobernar, pero gobernar a través del hombre. O sea, como el hombre tiene su imagen y su semejanza, y Él va a ser dependiente totalmente, 100%, no me canso de repetirlo, 100%.
de su creador, de Elohim, entonces Dios dice, voy a gobernar, pero a través de la adoración que Él me va a rendir, a través de su sujeción. Porque ser dependiente es ser un adorador. Tener absoluta dependencia, 100% dependencia de Elohim, nuestro Señor, es reconocer que Él me creó para su gloria, para su honra, para su alabanza y su adoración. Por eso cada día de mi vida, mi agenda, mis decisiones, todo lo que hago, mis determinaciones deben venir completamente direccionadas, guiadas por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y eso me va a hacer un adorador, una persona que sabe, que entiende que Él me creó para eso y eso voy a hacer. Es por eso que podemos ver cómo el hombre tiene dominio, tiene gobierno sobre los animales, aún los más grandes que se han descubierto hasta ahora. El hombre domina sobre el león, el feroz león, el rey de la selva. El hombre puede dominar sobre los grandes elefantes, sobre las inmensas jirafas, sobre los rinocerontes, sobre los hipopótamos, sobre los animales, las ballenas, etc. Porque Dios le dio que tomase gobierno sobre esta parte de la creación, pero no sobre el hombre. Y sobre el hombre no puede dominar. Ningún ser humano fue creado para ser dominado, para ser pisoteado, para ser maltratado, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y mucho menos cuando nosotros logramos entender que al recibir a nuestro Señor Jesucristo, que eso lo entraremos en tema a mayor profundidad mucho más adelante, cuando logramos entender que se reconecta esa relación, es como si fueran reparados los cables y comenzamos a tener nuevamente relación personal y dependiente de nuestro Dios, de Elohim, mucho menos nos podremos dejar dominar de otros hombres. No, eso no es la voluntad de Dios. Lamentablemente hay pastores y ministros que no han entendido que los 5 ministerios son no solamente que tienen un don ministerial, sino que son un don para la iglesia, pero no han entendido que ese don no es para gobernar sobre el hombre, para señorear sobre el hombre, sobre sus semejantes, sino para servirle. Y esto ha traído un problema gravísimo en el seno de la iglesia. Lamentablemente es triste hablar de estas cosas y pensar todo el daño que se ha hecho por tergiversar y por no entender para qué fuimos creados y por qué tenemos los dones o somos los dones que Dios nos ha hecho para el beneficio, para la edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo y para servirle al cuerpo, básicamente para eso.